Nuestra reunión. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu grande bondad, Señor, para con nosotros, con que tú nos amas y nos animas cada día, Señor, a seguir adelante. Te damos gracias porque en ti hay misericordia, hay perdón, hay aliento, hay estímulo, Señor, para escudriñar tu palabra. Danos, Señor, el espíritu adecuado, el espíritu correcto, Señor, para venir delante de ti, para venir delante de todo aquel que se acerca a tu palabra. Y, Señor, pues escudriñarla, discernirla y entenderla cuál es el propósito para nuestra vida. Y más que nada, aprender a obedecerla. Esto, Señor, no es posible más que viniendo de ti y viniendo y llevando a cabo una vida en el Espíritu, una vida llena de tu presencia, llena de tu bondad y de tu dirección y de tu misericordia. Te damos gracias porque hemos llegado a este día y porque hemos llegado, Señor, a este momento en el cual vamos a escudriñar, vamos a entrar a discernir el capítulo 10 de Romanos para la gloria de tu nombre. Gracias por toda la enseñanza que hemos tenido hasta aquí, por cómo la enseñanza ha transformado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dado la paz y la tranquilidad para seguir adelante. Permite, Señor, que todas las personas que se han de conectar, si no es ahora, posteriormente, a través de todos los medios que haya disponibilidad. Permite también que las comunicaciones fluyan de una manera adecuada en medio del tiempo a veces tempestuoso que nos rodea en todos los lugares a donde llega la señal. Pero Señor, tú eres el Dios que hace todas las cosas posibles, y tú eres el que nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante. Danos en este momento paz, gozo, tranquilidad. Santifiquemos el tiempo, Señor, que hemos decidido dedicar a ti. Santificarlo, dedicarlo exclusivamente para que seas tú a través de tu Santo y Divino Espíritu, para que seas tú el que nos conduzcas, el que llenes nuestro ser en totalidad, Señor, para sentir tu presencia, Señor. Si entre nosotros o en alguien que va a escuchar, Señor, este discipulado, hay alguien que se siente indispuesto, que se siente enfermo, que se siente oprimido, que se siente preocupado, angustiado por alguna circunstancia, Señor, tú haz lo posible. Tú, el Dios de lo imposible, trae paz, trae sanidad, trae fortaleza, trae dirección, trae una palabra de aliento a aquella persona que está escuchando con una necesidad específica, Señor. Eres tú el consolador, el verdadero consolador de nuestras vidas. El que viene, Señor, a consolarnos, a llamarnos, a hablarnos por nuestro nombre, a hablarnos con palabras, Señor, de dirección, pero también de ternura, de amor, pero también de, de aliento, de estímulo. Que sea todo eso posible gracias a tu Santo y Divino Espíritu entre nosotros, que se mueva con libertad, Señor. Queremos tener esa libertad que solo da el Espíritu, la libertad del Espíritu Santo en nuestra vida. Te damos gracias, te amamos, te bendecimos y vamos a empezar en el nombre santo de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar
con Romanos 10. Me toca a mí empezar los primeros versículos, cosa que voy a hacer de inmediato, yendo pues versículo por versículo y tratando de discernir, ya sea, hay versículos que se pueden agrupar para algún discernimiento. Yo empiezo con el número 1 que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y yo le he llamado a esta porción el verdadero evangelio. El verdadero evangelio siempre empieza con una oración. Y aquí el apóstol Pablo, pues ora, levanta oración a Dios por Israel para salvación. Y así es un ejemplo que debemos de adoptar y que de hecho ya lo adoptamos, pero debemos de transitarlo continuamente. La oración por aquellos que están perdidos, por aquellos que no han encontrado el camino, para que conozcan el camino de la salvación. Así empieza ciertamente el apóstol Pablo. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen salvación, que alcancen salvación. No hay otra manera de empezar para testificar, para llevar a alguien al conocimiento de Cristo, más que orando a Dios, porque es a Dios a quien estamos llevando al conocimiento de las personas. Y de inmediato en el versículo 2 entra en un territorio, en un camino, pues podríamos llamar de análisis. Yo no quisiera hablar de la palabra crítica porque no lo es, más bien es un análisis que él bien conocía del pueblo del cual él provenía. Nadie como una persona que proviene de allí para entender a las personas que están allí. Dios muchas veces llama a personas que están pues en situaciones difíciles, en medio de grupos difíciles, y esas personas vienen al conocimiento de Dios con el conocimiento también del grupo del cual ellos provienen. Nadie como el apóstol Pablo podía entender cuál era la ideología y de qué manera se movía el pueblo, los israelitas en su época, y pues se puede decir que en todas las épocas. Dice: en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que este deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Y aquí vamos a hacer un análisis, ¿verdad? Cuidado con el deseo exagerado de servir a Dios. Le llama celo de Dios, y no lo da como una virtud positiva. Celo de Dios lo esboza, lo presenta como algo no favorable, porque tienen celo de Dios, pero no conforme y no está basado en un verdadero conocimiento. Miren, reflexionemos. Los musulmanes tienen un gran celo de Dios. Pasan horas y horas orando, estudiando sus libros. Los judíos ortodoxos tienen celo de Dios. Ahora mismo, en este mismo momento, está empezando la Pascua. No la Pascua, el Shabbat. Cada semana, el viernes a las 6 de la tarde, empieza el Shabbat y no termina sino hasta el sábado a las 6.
Y eso es parte de un conocimiento en base al celo de Dios, pero sin haber progresado en el verdadero conocimiento. Los paganos y los gentiles a su vez tienen celo en sus creencias y es difícil a veces penetrar en esas creencias porque tienen un celo propio y cada quien por medio de ese celo defiende sus creencias. Por ejemplo, por el celo de Dios se realizaron las cruzadas. Las cruzadas pues fueron guerras interminables donde hubo grandes atrocidades por creencias de que eso pues agradaba a Dios y destruyeron poblaciones enteras y crearon una gran animadversión entre las culturas orientales y el cristianismo en la época de las cruzadas. La Inquisición surgió como un celo de Dios. ¿Y qué es lo que provocó? Muerte y persecución a inocentes. Y así tenemos que analizar nuestra vida cuando tomamos celo de Dios y no vaya a ser que estemos en el camino equivocado. Miren, en una carrera, y esta es una verdadera carrera, hay que tomar en cuenta dos cosas. Una, la dirección y otra, la velocidad. Muchas veces queremos ir muy rápido, pero la dirección es equivocada. Y no llegamos. Es preferible llevar la dirección correcta en el tiempo de Dios, en el camino de Dios y por medio de los recursos del Señor, que ir a una velocidad que nos lleva quién sabe a dónde. Lo importante y verdaderamente importante es llegar al destino final. ¿Y cuál es el destino final? Conocer a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Fíjense que mucha gente dice que ya conoce a Dios porque ha visto unos amaneceres preciosos, ha visto paisajes hermosos, el universo, y dice, yo veo a Dios en todo eso. Bueno, sí, conoces a Dios como creador. Otros dicen, pues a mí Dios me ha sustentado, nunca me ha faltado nada. Bueno, conoces a Dios como proveedor, pero el verdadero conocimiento de Dios llega cuando conocemos su justicia. Su justicia. Conocer la justicia de Dios es conocer a Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios es su voluntad, que es soberana, que emana de Él mismo, que no responde a nadie más que a Él y que solo por sí mismo Él se gobierna. Él no responde ante nadie. Hay un ejemplo muy ilustrativo que pude encontrar en el Evangelio de Mateo 5:21. Vamos a darnos tiempo de ir a ese pasaje. Mateo 5:21. Dice así, que esto solo es un ejemplo de la justicia de Dios. Cuando Cristo habló, y este es parte del Sermón del Monte, siempre hizo un comparativo de la justicia del hombre y la justicia de Dios. Esto nos habla de conocer a Dios. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Bueno, esto es parte de la ley de Dios, incluso escrita en piedra. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo,
Y vean cómo aquí el Señor Jesucristo, Jesús, toma en sus manos la justicia verdadera que viene de Dios. Yo os digo. Y entonces lo que dice es algo un tanto diferente a lo que estaba escrito en piedra y en la ley. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, que será la ley, traer la ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí habla de que la ley ciertamente es en un sentido es la justicia de Dios, pero si la ley es cumplida sin el espíritu que viene del corazón de Dios, la ley se vuelve algo frío y contrario a la verdadera justicia de Dios. Por eso dice que si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo en contra de él, deja tu ofrenda, o sea, deja lo que manda la ley y ve y obedece a lo que el Señor te está moviendo en lo interior de tu corazón. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No sigo leyendo, pero lo podría seguir leyendo y extender más la justicia de Dios. La justicia de Dios va más en el sentido de comprender el corazón de Dios, comprender el corazón de Dios. Y esto es lo que no sucede cuando alguien quiere proclamar y establecer su propia justicia. Porque dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y hay un comentario que tengo aquí, porque no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres. Ni tú ni yo nos podemos hacer justos a nosotros mismos. Solo es Dios el que nos hace justos. Por lo tanto, aquellos que pretenden ser justos por sí mismos, pues no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. ¿Qué es lo que Dios estableció para que tú y yo fuéramos llamados justos? Pues que nos entregáramos en todo nuestro ser a Dios para que Dios haga en nosotros su justicia. Amén. Amén. Y luego viene aquí un versículo que ha sido controversial en todos los años del estudio de la palabra por los diferentes teólogos, que dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Un comentario adicional diría, porque la ley llega a su término con Cristo y así por la fe pueden llegar a ser justos. Todos los que por la fe vengan pueden llegar a ser justos. La ley pues, solo los judíos estaban bajo la ley. Cristo murió por ellos. ¿Sabes por quién murió Cristo en la cruz?
porque la cruz decía que el que pecare bajo la ley era digno de muerte, y de muerte en un madero. Por lo tanto, Cristo murió por ellos. Curiosamente, Cristo murió por los judíos porque la ley exigía un pago por el pecado, siendo la ley no ofrece posibilidad de corrección. La ley no ofrece posibilidad de arrepentimiento. El alma que pecare, esa morirá. Es muy diferente la ley a lo que nosotros en Cristo estamos llevando el camino. Y la ley dice que el pecador ha de morir. Y Cristo murió bajo la ley. En realidad el cristianismo inició en la resurrección. El cristianismo empezó en la resurrección. Cristo murió bajo la ley. Porque la ley exige muerte. Ahora, si los judíos hubieran comprendido todo esto y aceptado a Cristo muerto en su lugar por la fe y declararse muertos a la ley, entonces ellos serían salvos, a la manera que nosotros hemos llegado a ser salvos. En Efesios 2:15 dice lo siguiente. Vamos a buscar Efesios 2:15. Dice así. En el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora a nosotros en todos lo que hemos creído, solo nos queda andar en el espíritu. No hay ordenanzas, no hay leyes que nos gobiernen, es el espíritu de Dios. Miren, vamos a partir para estudiar esto de Deuteronomio 30 del 12 al 16, que aquí lo cita el apóstol Pablo. Deuteronomio 30 del 12 al 16. Lo vamos a leer. Dice, versículo 11, a partir del versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Quiero decirles que este texto es Moisés hablándole al pueblo, quizás en sus últimas palabras dirigidas al pueblo, los últimos mandamientos que le da Moisés al pueblo. Este es una parte importante de ese último mandamiento y tiene una importancia muy grande, tan es así que el apóstol Pablo lo cita en Romanos 10 y dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.
no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Él está hablando de que el pueblo de Israel en el desierto pues estaba acostumbrado a que el cielo se manifestara en el tabernáculo, se manifestó en el Sinaí, se manifestó de diferentes formas y ellos solo estaban atentos a las manifestaciones del cielo. Y todo era en qué momento Dios se va a manifestar, el cielo se manifiesta. Y aquí Moisés, a través de esta enseñanza, les está intentando quitar ese hábito que ya ellos tenían de mirar hacia el cielo para que el cielo se manifestara. Y les dice que el mandamiento que él ordena no es demasiado difícil. No está en el cielo para que digan, ¿quién va a subir ahora? Si tú te vas, Moisés, ¿quién va a subir al monte para que nos traiga y nos haga oír el mandamiento para que lo cumplamos? Dice, no está, versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Esto nos pasa mucho también como cristianos, que estamos esperando continuamente las señales del cielo. Estamos esperando el milagro, estamos esperando que algo pase, que el cielo se manifieste. Y vean lo que dice Moisés a continuación. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aquí está hablando ya de algo muy diferente de lo que la gente estaba acostumbrada a oír. Moisés da un paso adelante y les dice, ya no busquen en el cielo, nadie va a subir para traer el mensaje. Ya no busquen quién va a cruzar el mar. Dice, muy cerca de cada uno de ustedes está la palabra en su boca y en su corazón para que la cumplan. Por eso dice el versículo 5, porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así, ¿verdad? Bueno, el versículo 5 le da un carpetazo a la ley. Dice, porque el que cree en la justicia de la ley vivirá por ellas y no por la fe. De la justicia basada en la ley, Moisés dice esto, la persona que cumpla la ley vivirá por eso. Pero la justicia que es por la fe, y aquí ya Moisés estaba anunciándolo, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién subió al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. Más, ¿qué dice? ¿Qué dice? Versículo 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Está citando textualmente a Moisés. Pablo, en el versículo 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y yo agrego lo que dice Moisés en el versículo 15 de Deuteronomio 30. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Dios bendiga la tierra en la cual tú entras. Una manera de predicar de Moisés. Qué hermoso. Esta palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículos 9 y 10, pues nos habla de algo que ya sabemos y hemos estudiado. El cristianismo empezó a partir de la resurrección. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vean, la salvación viene cuando confesamos que Jesús resucitó de entre los muertos y que Jesús es el Señor. Amén. Dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y agrega el versículo 11 que va a aclarar mucho del versículo 10. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El comentario dice, el que en él confíe no será defraudado. Y yo me metí a estudiar la palabra avergonzado. Aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y saben qué significa la palabra avergonzado que aquí se escribió? Avergonzado es alguien que huye. Avergonzado es alguien que huye. Y dice, el que crea en Cristo no será de los que huyan. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será de los que se alejan. No será de los que huyen. No será de los que se avergüencen. No será de los que quieran desaparecerse. Y finalmente versículos 12 y 13, pues es versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí Pablo predica con las palabras de Joel, capítulo 2, versículo 32. Vean cómo la palabra de Dios está unida, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está citando directamente a Joel, capítulo 2, versículo 32. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, alcanzará salvación. Quiero dejar el resto del tiempo para que Yazaret continúe con el discernimiento del capítulo a partir del 14, versículo 14. Y pues démosle gracias a Dios porque ya llegamos hasta aquí. Yazaret, te dejo el micrófono. Sí, hermano. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con la otra parte. Vamos a retomar versículo 14. Voy a leer el 14 y el 15 juntos. ¿Ja? Y vamos hablando y dándole contexto. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y fíjense, hermanos, aquí estamos hablando, siempre que nosotros vamos a compartirle a alguien y a presentarle a Jesús, y cuando van a recibir el plan de salvación, siempre usamos estos versículos desde los anteriores donde dice que si confesares con tu boca, porque aquí se centra el evangelismo. Ahora, Pablo empieza con muchas preguntas, en esta parte hace muchas preguntas, pero ¿cómo? Ok, sí, ya, viene la salvación, tenemos que creer, porque solo es por creer y por la justicia de Dios, pero la gente no sabe eso, hermanos. Eso es algo muy padre, es algo muy bonito, algo que ya Jesús nos regaló, pero la gente no lo conoce. Y entonces Pablo empieza a decir, ok, sí, todo esto sí, está muy padre, pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Y no han creído pues porque no lo han oído. Y no lo han oído porque no hay quien vaya y se los diga. Y no hay quien vaya y se los diga porque no son enviados, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestarnos como hijos de Dios, esto es parte de ser hijos de Dios. Esto es parte del propósito que nosotros tenemos en Cristo. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, ¿cuál es nuestro propósito como cristianos? Anunciar la paz y llevar y compartir las buenas nuevas. O sea, es necesario comprender entonces la posición del apóstol Pablo para poder apreciar estos versículos. Los judíos eran su propio pueblo, como lo comentaba el pastor. O sea, él, Pablo, conocía de dónde él venía. Eran su pueblo, pero ellos lo aborrecieron a Pablo. Aplaudieron a Saulo el que mataba y perseguía a los que predicaban estas cosas. Pero a Pablo lo aborrecieron. Ajá. Entonces, Pablo aquí también está mostrando, o sea, esta lógica, ¿no? De su posición. Los judíos, los israelitas rechazaron el derecho de cualquier apóstol de proclamar un evangelio que omitiera pues la ley de Moisés. Los israelitas lo rechazaron. Dijeron, no, si no tiene como propósito cumplir la ley, lo rechazamos, ¿no? Porque ellos seguían aferrados a esa parte. Pero entonces, Pablo demuestra que debía haber mensajeros del evangelio, ajá, que tuvieran las credenciales de Dios. Entonces, recordemos que cuando Pablo, en el capítulo 1, hermanos, de Romanos, Pablo se presenta diciendo, soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Eso era su credencial, esa era su carta de presentación. Llamado a ser apóstol. Los predicadores tienen que ser enviados para que el pueblo, para que la gente pueda oír, a fin de que crean. Ajá. Porque de otro modo, las personas no sabrían cómo invocar el nombre del Señor. Qué importante es esto, o sea, esta labor de evangelismo, esta labor que Jesús les dijo a sus apóstoles, vayan y compártanlo a todas partes, a todos lados, o sea, él lo hizo porque es importante, sino de qué otro modo podrían invocar el nombre del Señor, no sabrían cómo tener acceso a esta gracia, a esta justicia, no sabrían, no podrían de otro modo. Entonces aquí el apóstol Pablo, pues, determina
con precisión y explica con precisión pues todo lo relacionado con la importancia de creer en el Señor Jesús. Entonces Pablo, como lo mencionaba el Paz, cita varios libros, varios profetas del Antiguo Testamento. Y cita a Isaías, y vamos a ir rápidamente a Isaías, capítulo 52, versículo 7. Y ahí dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este texto que cita de Isaías está antes, hermanos, de Isaías 53 y muchos lo hemos leído, donde el profeta Isaías presenta a Jesús. En el capítulo 53 de Isaías, después nos habla de Jesús. Y ese capítulo 53, hermanos, de Isaías, comienza igual con este cuestionamiento. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, así comienza esto. O sea, la ley de Moisés entonces seguramente no trajo noticias buenas y alegres pues para las personas, para la raza humana, sino condenación y muerte espiritual. Pero entonces estas buenas nuevas a las que somos llamados a proclamar a todas las personas, o sea, estas buenas nuevas son la presentación para que la gente también pueda tener acceso a invocar el nombre del Señor. Y dice el versículo, o sea, se nos dice que los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. O sea, creemos que es importante predicar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Pero al mirar los pies, pues llegamos a la conclusión de que son miembros del cuerpo, pues que no tienen mayor atractivo, ¿no? O sea, ¿a quién le gustan los pies? Incluso los cubrimos, siempre traemos zapatos, ¿no? Pero para Dios, los pies de los que predican las buenas nuevas de Jesús, dice que son hermosos. O sea, Dios los llama hermosos, los pies de aquellos que Él ha llamado y enviado. Los pies de la raza humana siempre se calzan, o sea, no son un atractivo, no es una parte del cuerpo muy bonita. Pero para Dios dice que los pies de los que llevan las buenas nuevas son hermosos. O sea, gracias a Dios que ahora tenemos medios, hermanos, medios de comunicación y que nos permite extender este conocimiento de Jesús a los confines de la tierra, que nos permite proclamar el evangelio, a la montaña más alta, cruzar llanuras, o sea, entrar a los lugares más recónditos de la tierra con el glorioso mensaje del evangelio. Gracias a Dios porque ahora podemos hacerlo. Antes era mucho más difícil y sin embargo se aventuraban. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él agarraba su lancha y habla que él iba y visitaba muchos lugares aledaños. Y a lo mejor pasaban días, semanas, pero él iba y para alcanzar a todas las personas. ¿Cuánto más nosotros no podríamos o no deberíamos hacer eso? Ahora tenemos otros medios, tenemos otras facilidades y aún así, hermanos, hay lugares donde no se permite que lleguen y que se hable de la palabra de Dios. Pero hay que aprovechar estos medios, estas oportunidades que ahora tenemos con la tecnología, de que pues la gente los puede ver y pueden escuchar, y la palabra de Dios y la palabra del evangelio de Jesús es poderoso, es poderoso. Ahora dice el versículo 16, dice, pero no todos obedecieron al evangelio,
pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53 inicia con esa pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Pablo introduce esta nota pues de tristeza por un lado. Dice, en primer lugar es una declaración, o sea, de un hecho, es una declaración de que no todos obedecieron al evangelio, que aunque el evangelio presentaba una manera de ser justificados, de ya no estar condenados a la muerte y al pecado, aún así, muchos lo rechazaron, muchos no lo quisieron. Es un hecho que hubo algunos que no obedecieron a este llamado y nos podemos regocijar y decir, pero ahora el cuerpo de Cristo, ahora al número de personas a los que ha llegado el mensaje es muy grande y tenemos hermanos, pero hermanos comparados con la población total mundial, aún sigue siendo un porcentaje pequeño de creyentes. Ajá. ¿Por qué? Porque no todos obedecen al llamado, no todos obedecieron al evangelio. Y eso es un hecho. Por otro lado, hermanos, aunque la respuesta a veces es reducida, aunque Angie compartía, ¿no? Yo le fui, le compartía, le quería orar por una persona y la persona dijo no. Y aunque la respuesta a veces es no, y a veces la respuesta es reducida a los que sí quieren el evangelio, aún así, hermano, la justicia de Dios no se invalida de ninguna manera. ¿Ah? O sea, el rechazo del evangelio, hermanos, no constituye ninguna excusa para que no lo proclamemos. Ninguna excusa. Aunque la gente diga que no, o aunque tú digas, ay, esa tiene cara de que me va a decir que no quiere nada, no hay excusa. Tenemos que proclamarlo y hablarlo y decirlo. O sea, no quita la responsabilidad que hay sobre nosotros de predicarlo a toda criatura. Y Jesús lo dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús. O sea, a toda criatura. No hay excusa. No hay nada que quite esa responsabilidad que hay en nosotros de predicar las nuevas de Cristo. Ajá. Dice, en el versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, este versículo declara el método de Dios. El método, o sea, la fe no viene por medio de la predicación de la filosofía o de la psicología, sino mediante la predicación de la palabra de Dios. Y mientras alguien no oiga la palabra de Dios, no puede ser salva. Fíjense qué responsabilidad tan grande. Sí, es una responsabilidad. Una cosa es que la gente no quiera oír, otra cosa es que no tengan que oír. Si dice, ¿cómo van a oír si nadie les predica? Bueno, no es que ellos no oigan, y otra cosa es que nosotros no les prediquemos. Nosotros tenemos que predicar. La fe viene por el oír, pero también, hermanos, tenemos que actuar sobre lo que oímos. No es simplemente el oír. No se trata simplemente de, ay, voy a escuchar un bonito mensaje, un informe. No, se trata del mensaje del evangelio. Y este mensaje del evangelio trata sobre la persona y obra de Cristo. ¿Cuán importante es para el mensajero, no, o sea, nosotros, vivir según la palabra de Dios? Qué importante es esto, que nosotros mensajeros tengamos que vivir según la palabra de Dios. Dice el versículo 18. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto,
¿No ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblos sensatos provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui allá por los que no me buscaban, manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, aquí en este versículo cita las palabras, ahora otra vez va Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Vamos a leer. Deuteronomio 32, 21. Y dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ajá. O sea, ahí está diciendo de que como ellos provocaron cuando el pueblo israelita provocó su ira adorando un becerro de oro, o sea, dice, entonces yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y entonces aquí Pablo está citando a Moisés, está citando el Deuteronomio. Y dice, yo, o sea, no, ya me perdí un poco. Ok, entonces cita las palabras de Deuteronomio, pero el día de hoy, hermanos, o sea, Dios está llamando de entre los no judíos a un pueblo para su nombre. En el versículo 20, Pablo citó a Isaías 65:1, que dice, yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. O sea, incluso Isaías predijo la salvación de los no judíos, esos pueblos que se encontraban en la oscuridad espiritual y hallaron a Cristo. O sea, ¿qué excusa, entonces retomando el contexto de Israel, qué excusa podía ofrecer Israel que tenía las escrituras del Antiguo Testamento? No tenían ninguna excusa. Y entonces el versículo final del capítulo 10 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. O sea, si nos detenemos a pensar cuán pesado es tratar de mantener las manos extendidas por un largo periodo de tiempo. O sea, trata de hacerlo y verás, pues que es muy poco lo que vamos a aguantar así, ¿no? Es una de las cosas, pues, más cansadas. Cuando Moisés oró por Israel, con sus manos alzadas, que como lo vemos en el Éxodo capítulo 17, del 9 al 12, dice que Aarón tuvo que sostener sus manos porque llegó un momento que flaqueaba y se le iban las manos y Aarón dice que fue y se las levantó, ¿no? Entonces Dios dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. O sea, de verdad que Dios ha sido muy bondadoso, hermanos, con la nación de Israel. Ha sido nosotros no nos podemos imaginar cuán bondadoso ha sido Dios. O sea, cuando leemos, por ejemplo, en Hechos sobre el mártir Esteban, pues sí, era un apóstol, dice a los israelitas, ¿no? Dice, duros de servir, en Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo,
a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros recibisteis la ley y posición de ángeles y no la guardasteis. Esta actitud de rechazo, ok, sí lo hizo Israel, pero no se limita solo a Israel, hermanos. O sea, podríamos decir que hoy en día Dios sigue extendiendo sus manos a un mundo que se niega a escucharlo. Y sin embargo, Dios sigue así, hermanos. Dios sigue así con sus manos extendidas. Cuán paciente y cuán bondadoso ha sido Dios. Y Dios sigue con sus manos así, ya que Dios sigue al alcance de todos. Dios sigue esperando que se acerquen, que crean y así extender su misericordia, su salvación, su justicia. Dios sigue al alcance y estando con los brazos extendidos, pero nosotros, hermanos, somos los mensajeros. Dios va a estar ahí, pero a nosotros nos toca ir y compartir las buenas nuevas. Si no dice, si no, ¿cómo van a invocar al Señor? ¿Cómo lo van a hacer si no hay nadie que les diga? Pues nosotros tenemos que ser ese alguien que vaya y les diga y les comparta y que ellos puedan conocer estas buenas nuevas de Cristo. Amén. Y bueno, hermanitos, pues con esto terminamos el capítulo 10 de Romanos. Espero que haya sido de una bendición y vamos a orar por esta palabra que hoy nos fue dada. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. ¿Cuántas gracias, Señor, podemos darte, Padre, por todo, Señor, lo maravilloso que tú has hecho, Señor, por nosotros, por todo, Señor, lo que nos has dado, Señor, a conocer, Padre, a través de tu evangelio, de tu palabra, Señor. No hay palabra, Señor, para agradecer tanta bondad y tanto amor, Señor, que tú nos demuestras, Señor, a través, pues, de tu obra en la cruz. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que permítenos, Señor, que pues ser esos mensajeros, Señor, valientes, esos hijos de Dios, Señor, manifestándose, Padre, y compartir, Señor, pues estas buenas nuevas, Señor, que tú nos has dado, Señor, a conocer a todos aquellos, Señor, que las necesitan, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, Señor, y que este mensaje, Señor, que va a llegar, Señor, a muchas otras personas, que esas personas que llegue, a las que llegue, puedan conocer de Jesús, puedan conocer un poco, Señor, de esta esencia, Señor, que es Cristo, Padre. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues estamos despedidos. Y primeramente Dios, nos vemos el siguiente viernes. Dios les bendiga. Gracias, Yesaré. Gracias, pastor. Gracias, pastora. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor, pastora, Yesaré. Bendiciones, hermanitos. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Bye.